Buenas tardes o buenas noches a todos. Continuando con nuestro curso básico de Excel 2016, hoy vamos a hablar de la creación de gráficos. Para crear un gráfico debemos disponer de una tabla con datos para crear a partir de ella los gráficos. En mi caso tengo una tabla del consumo de carne bovina en unos países y también tengo el número de kilos consumidos en cada uno de ellos: Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, y el número de kilos consumidos de carne bovina. A partir de estos datos vamos a crear nuestro gráfico. ¿Qué hacemos para crear un gráfico? Selecciono los datos que van a ir dentro del gráfico o la información que va a ir dentro del gráfico, en este caso el nombre del país y el número de kilos consumidos. Voy a la pestaña insertar y allí buscamos el grupo gráficos. Dentro del grupo gráficos vamos a ver las diferentes formas o estilos para crear nuestro gráfico. Vamos a iniciar con el estilo de columnas. Damos clic allí en columnas y vamos a observar las diferentes opciones del gráfico columnas. Si vamos pasando por cada uno de ellos, vamos a observar que me muestra cómo va quedando o cómo queda el gráfico dependiendo de la opción que yo le seleccione. Y dependiendo del gusto o lo que quieran mostrar, pueden seleccionar uno u otro. En este caso voy a seleccionar columnas agrupada en 3D. Doy clic allí y ya tengo mi gráfico creado. Para darle más estilo a mi gráfico, lo podemos agrandar para verlo mejor. También disponemos de varios elementos que integran el gráfico. Para agregarlos, damos clic en agregar elemento de gráfico y podemos observar los siguientes: los ejes, título del eje, título del gráfico, etiqueta de datos, tabla de datos, línea de cuadrícula y leyenda. Vamos a trabajar con el título de los ejes. Los títulos son los que se encuentran en la parte inferior del eje horizontal y el título del eje vertical primario. Damos clic en horizontal primario y podemos observar que nos aparece un título del eje. Acá podemos cambiar el título que nos da por defecto y le colocamos el título que nosotros queramos. En este caso le voy a colocar países. Asimismo vamos a colocar el título del eje vertical primario. Igual, borramos la información que él nos coloca por defecto y vamos a escribir, en este caso, número kilos. Y ya tenemos tanto el eje vertical primario como el eje horizontal primario. Luego nos ubicamos en el título del gráfico. Aquí podemos disponer de que no tenga título, como en este caso, o que tenga el título encima del gráfico o superpuesto centrado. Dejémoslo encima del gráfico y vamos a colocar el título de nuestro gráfico para que se sepa a qué hace referencia este gráfico. En este gráfico hace referencia a consumo de carne bovina y con ello hemos conseguido insertar un título a nuestro gráfico. Continuamos con los siguientes elementos. Vamos a ver la etiqueta de datos. La etiqueta de datos es que me coloque los datos sobre las columnas que integran el gráfico. Como lo podemos observar, nos muestra el título de la columna y el valor respectivo, o podemos decir que no tenga ningún dato. También podemos trabajar con la tabla de datos, que tenga la tabla de datos en la parte inferior o que tenga la tabla de datos sin clave de leyenda. Podemos utilizar alguna de las dos o que no tenga ninguna tabla de datos. Y por último vamos a ver la leyenda que se encuentra en la parte derecha, en la parte superior, en la parte izquierda y en la parte inferior. Vamos a trabajar con la parte derecha. Ya hemos integrado los elementos básicos a un gráfico. Ahora
vamos a aprender a cambiar el color a los elementos que le integran. Como podemos observar, tenemos 5 barras o 5 columnas y le voy a cambiar el color a cada una de ellas. Doy clic derecho, voy a relleno y acá escojo el color que yo quiero cambiar. Por ejemplo, voy a utilizar este color. Para este voy a utilizar este otro color. Para este vamos a utilizar color amarillo. Para este vamos a utilizar uno rojo. Y por último, para este vamos a utilizar este color. Como nos pudimos dar cuenta, a medida que le iba cambiando los colores a las columnas, me iba cambiando la etiqueta de los datos, la leyenda de los datos, perdón. Entonces aquí podemos identificar Colombia con un color, Venezuela con otro, Ecuador, Perú y Bolivia, con cada uno con sus respectivos colores. También podemos modificar o cambiar el estilo de nuestro título. Si seleccionamos el título, nos podemos darnos cuenta que nos aparece esta barra, y en esta barra podemos seleccionar el tipo de letra, el tamaño, si es negrita, si es cursiva o si es subrayado. Por ejemplo, vamos a agrandar nuestra letra para que se vea mejor. También vamos a colocarle una negrita y también vamos a cambiarle el color por defecto. En esta ocasión vamos a colocarle uno rojo y con eso podemos observar que nuestro gráfico se ve mejor, el título se ve mejor con este tipo de letra y tamaño de letra. También podemos hacer lo mismo para los títulos de los ejes. Podemos colocarle negrita, cambiarle el color y el tamaño de la letra. Igualmente vamos a hacerlo con el otro eje. Vamos a cambiarle el tamaño. Vamos a cambiar el color. Voy a colocarla en negrita. Y así podemos cambiar los títulos de los ejes. Y por supuesto que podemos trabajar o cambiar también los datos que nos muestran en el eje horizontal. También podemos cambiar el tamaño de esos ejes. Como podemos darnos cuenta, podemos cambiar el tamaño para que se vean mucho más grandes. Podemos también colocarla en negrita y cambiar su respectivo color. Asimismo podemos hacerlo con los valores que se encuentran en el eje vertical. Vamos a aumentar el tamaño, vamos a cambiar el color de la letra y vamos a colocarle negrita. Así nuestro gráfico se ve mucho mejor. Este es el tipo de gráficos en columnas. Ahora vamos a ver el otro tipo de gráficos con el siguiente ejemplo. Este ejemplo nos dice que es el uso de medios de transporte. En esta ocasión tengo cada uno de los medios de transporte y el número de habitantes que utilizan ese medio. Voy a crear un gráfico circular para representar estos datos. Selecciono los datos, como ya lo sabemos, vamos a insertar y luego vamos a el gráfico circular. Damos clic allí y como lo observamos en la anterior, a medida que voy pasando por cada uno de ellos, él me muestra cómo va quedando el gráfico. Vamos a utilizar el gráfico circular 3D. Selecciono ese gráfico, agrando mi gráfico para que se vea mucho mejor y aquí también podemos utilizar los estilos de diseño. Este gráfico en particular se utiliza para mostrar porcentajes. Se utiliza para mostrar porcentajes de los datos. Entonces vamos a utilizar este. Aquí también tenemos un título del gráfico, tenemos nuestra leyenda y tenemos los datos que nos proporciona el gráfico. En esta ocasión estamos viendo cada uno de los medios de transporte
y nos muestra su respectivo porcentaje de uso de cada uno de ellos. Vemos que el bus urbano ocupa el mayor porcentaje, 42, el vehículo 25, el taxi 9, la bicicleta 4 y la motocicleta 20. Entonces aquí nos podemos dar cuenta cuál es el medio de transporte que más es utilizado por estas personas. También podemos acá cambiar nuestro título, como lo veíamos en el gráfico de columnas. Aquí cambiamos el título y le colocamos uso medios de transporte. Y al igual que hicimos con el anterior, podemos insertar varios elementos al gráfico: el título, las etiquetas y la leyenda. Entonces, dependiendo de lo que ustedes quieran mostrar, pueden seleccionar algunos de los estilos de diseño de este gráfico. Como les comento, se utiliza para mostrar porcentajes. Y por último, vamos a ver el gráfico de líneas. Este gráfico lo vamos a hacer con este ejemplo. En esta ocasión tengo una tabla de subsidios escolares en cada uno de los meses y el número de subsidios. Como les comento, vamos a utilizar el gráfico en forma de línea. El forma de línea se utiliza para representar gráficas en el tiempo, para mostrar la evolución de una información o de los datos a través del tiempo. En esta ocasión vamos a ver cómo se han otorgado los subsidios en los primeros 6 meses del año. Selecciono los datos, vamos a insertar y allí seleccionamos gráfico de líneas. Damos clic allí y, como podemos observar, al igual que vimos en el anterior, a medida que voy pasando se van mostrando cómo van quedando nuestro gráfico de líneas. Vamos a escoger este, que es el primero. Seleccionamos, agrandamos nuestro gráfico para que se vea mucho mejor y allí vamos a observar cuál es la tendencia en la evolución de la otorgación de subsidios escolares en los primeros 6 meses del año. Al igual que lo veíamos con los dos anteriores, también tenemos unos estilos para ver el gráfico que estamos mostrando. Entonces, dependiendo de cómo lo quieran ver, cómo lo quieran mostrar, podemos utilizar alguno de estos estilos. Entonces vamos a utilizar este, por ejemplo. Este estilo me muestra la línea de tendencia en color azul y me muestra los datos o las cifras en cada uno de los puntos de la línea. También me muestra el gráfico en color blanco y un fondo en color gris. Acá, al igual que lo hicimos con el anterior, podemos cambiar el título. Colocamos en esta ocasión subsidios escolares. Acá también podemos cambiar la línea. Podemos cambiar el estilo de la línea. También podemos agrandar el tamaño en el eje horizontal. Al igual lo podemos hacer en el eje vertical. Colocarle negrita también. También podemos agregar los diferentes elementos que integran un gráfico, como lo digamos, los ejes, los títulos de los ejes, el título del gráfico, la tabla de datos, la leyenda, entre otros. Y también podemos cambiar el tamaño de los datos que nos muestran en la línea de tendencia. Podemos cambiar el color también. Y con esto hemos visto los 3 principales gráficos en Excel: el gráfico de columnas, el gráfico circular y el gráfico de líneas. Cada uno tiene similares características. Entonces, con esto hemos visto los elementos básicos que integran un gráfico. Este es un tema
que requiere que cada uno de ustedes exploren, miren cuáles son las características, el color, el tamaño, la forma, pero eso ya va dependiendo de cada uno y también en lo que quieran mostrar en sus gráficos. Con esto hemos finalizado el video del día de hoy. Les agradezco su atención. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido a crear un gráfico en Excel. Los invito a que me acompañen en el siguiente video, en el cual vamos a abordar el tema de inmovilizar paneles, tanto para filas como para columnas. Les agradezco su atención y nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto.